Si usted estuvo aquí con nosotros el domingo pasado, o si no estuvo, puede regresar a nuestra página, a nuestro canal de YouTube y usted puede ver el servicio. Estuvimos hablando sobre la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo y quién soy yo para ustedes? Sobre esa pregunta estuvimos hablando. Jesús no había revelado todavía su identidad a los discípulos, así que hoy vamos a estar hablando de cómo Jesús realmente revela quién es Él. Recuerde que la Biblia es un libro hermoso, precioso. Nosotros como cristianos creemos que es la palabra de Dios escrita para que nosotros podamos conocerlo a Él a través de la Biblia. La Biblia es como una obra de teatro en 4 actos. El primero es la creación, cuando Dios forma toda la naturaleza y crea al ser humano para que disfrute de ellas. En el segundo acto vemos la caída, cuando el ser humano falla, peca y el pecado entra en el mundo y empiezan todas las distorsiones que nosotros conocemos que le han hecho al plan de Dios, que es perfecto. Y el tercer acto es lo que llamamos la redención, cuando Jesús viene y paga por nuestros pecados para que nosotros seamos libres del pecado y seamos salvos. Este acto de la redención es lo que nosotros estamos celebrando hoy aquí. Cristo Jesús, en la última semana de su ministerio, va a Jerusalén para entregar su vida, para ser crucificado, para que cada uno de nosotros, los que nos ven a través del internet y en todo el mundo, tengan acceso a la salvación. Lo que es cierto que esta semana que tuvimos, Jesús todavía no le había dicho a la gente ni a sus discípulos quién era Él. Así que durante 3 años y medio Jesús estuvo ministrando especialmente por toda la región de Galilea. Así que en Jerusalén no lo conocían mucho. Quizás había ido cuando era niño, que fue al templo y se quedó atrás después de que sus padres ya se habían ido. Pero ahora Jesús, después de andar por Capernaum, por Galilea, viene en un viaje a Jerusalén para presentarse en el templo. Todavía no había revelado quién era Él. De hecho, Jesús cuando inicia el ministerio terrenal, lo primero que hace no es ir al desierto a orar, no es ir a un retiro especial, sino que la primera actividad pública que Jesús hace es ir a unas bodas, lo que la Biblia lo relata como las bodas de Caná. Y ahí en las bodas de Caná, el anfitrión, el novio, se queda sin vino. Ya no hay vino. Y entonces María, la madre de Jesús, le dice: Jesús, aquí hay que hacer algo. Ya los invitados son muchos, la fiesta todavía sigue aquí y no hay vino, hay que hacer algo. Y Jesús le dice: mamá, todavía no es mi tiempo. No es mi tiempo para revelarle al mundo quién soy yo. No es mi tiempo para empezar a hacer milagros. Pero aún así Él lo hizo. Pero no era el tiempo todavía para revelar quién realmente Jesús es. Así que en las semanas finales de su ministerio, Jesús no solo revela su verdadera identidad con la confesión del apóstol Pedro que vimos la semana pasada, cuando él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que ahora está dispuesto también de darse a conocer al mundo. No sin antes tener ese encuentro con los discípulos y contarles a ellos una de las historias más hermosas que Él tiene que hacer. Pero antes de ir a Jerusalén, antes de contarle a ellos lo que iban a hacer en Jerusalén, Jesús invita a Pedro, a Juan y a Jacobo para ir al monte a orar. Y este acto se conoce como el acto de la transfiguración. Y ahí estos 3 apóstoles son testigos presenciales. Nadie les cuenta, ellos mismos lo ven, cómo Jesús es transformado en ese momento como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Dios hecho carne delante de ellos. Porque estando orando Jesús ahí con ellos, su rostro se resplandeció como la luz del sol. Sus vestiduras se convirtieron completamente blancas y a la par de él estaban Moisés y Elías.
los dos más grandes profetas que el pueblo de Israel ha visto y los dos profetas que tenían que revelarse al mundo antes de que el Mesías fuera revelado al mundo. Así que en este acto Jesús, su rostro es resplandeciente como cuando Moisés bajó del monte con los 10 mandamientos. La Biblia también dice que el rostro de Moisés estaba resplandeciendo y la gente hasta tuvo temor, porque sabían que Moisés había tenido un encuentro personal con Dios. Aquí Cristo, Jesús, se revela ante Pedro, Juan y Jacobo como el Cristo, como el Hijo de Dios. La presencia misma de Dios está ahí en ese lugar. Así que Jesús ya confirmó por medio de la pregunta que le hace a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Cuando Pedro se levanta: tú eres Jesús, el Hijo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora viene y delante de ellos se transfigura como el Mesías que es, junto a Moisés y Elías. Y ahora entonces Jesús empieza a contarles el plan de salvación que Dios ideó desde el cielo para que nosotros, los que estamos aquí, y los miles y millones que han estado detrás nuestro en todos estos 21 siglos, y los que van a conocer al Señor después de hoy, puedan ser salvos, tener perdón de sus pecados. Y Jesús les dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca. En dos ocasiones, Mateo capítulo 16, versículos 21 y 22, y también en Mateo 20, Mateo 20, 17 y 19, Él les anuncia que tiene que ir a Jerusalén, ahí va a ser apresado y también va a morir, pero les da esperanza también. Él no va a morir como muchos líderes que se levantaron en el pasado, como muchos profetas que fueron asesinados. La historia de Jesús no va a terminar ahí, sino que les dice: yo voy a resucitar al tercer día. Y por eso Él está vivo hoy y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y es en ese acto donde Jesús le declara a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén y a padecer. Es un acto importante, porque en ese acto se cumplen las profecías que fueron escritas por Jesús, como por Isaías, como el siervo sufriente, aquel que va al deshuesadero, al matadero sin decir una sola palabra, manso, va a entregar su vida. También es el cumplimiento de ese Emmanuel, Dios con nosotros, que viene a este mundo a habitar con nosotros, pero que también va a entregar su vida por nosotros. El Verbo hecho carne que habita con nosotros. Pero también es ese Cristo Jesús, que es el que es anunciado por los profetas antiguos. Y ahora Él está anunciándole a sus apóstoles: yo tengo que ir a Jerusalén a morir. Dice: mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos subiendo a Jerusalén, el Hijo del Hombre, que es otro título que se utiliza para describir al Mesías. Se le decía el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Mesías, el Cristo. Todos estos son títulos que significan lo mismo: el ungido de Dios. Y entonces Jesús dice: es necesario que vayamos a Jerusalén y el ungido de Dios, el Hijo del Hombre, sea entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, en este caso fue al gobierno romano, al imperio romano, para que se burlen de él, para que lo azoten, para que lo crucifiquen. Pero dice: pero el tercer día resucitará. Y qué hermoso, porque hoy que estamos recordando esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y posteriormente el viernes estaremos conmemorando el día en que Jesús entregó su vida en la cruz. Pero no termina ahí, porque el próximo domingo estaremos celebrando la resurrección de Cristo. Y qué hermoso celebrarlo con personas que están decidiendo seguir a Cristo de una manera pública, bajando, descendiendo a las aguas del bautismo. Así que eso va a ser maravilloso. Pero ahora aquí Jesús, junto con sus discípulos, se dirigía a Jerusalén, donde iba a ser recibido por propios y extraños. Algunos iban a proclamarlo rey, aunque otros después de 8 días iban a estar diciendo: crucifíquenle,
crucifíquenle, crucifíquenle. Así que hoy no ha cambiado esa historia. Hoy cuando hablamos de Jesús al mundo, algunos lo reciben con alegría, lo reciben como el Mesías, como el Salvador, como usted lo ha recibido. Pero hay otros que lo rechazan. Y esperemos que nosotros seamos de aquellos voceros que llevan el mensaje del Señor como el mensaje que llevó Jesús, aquellos que le rechazan para que puedan tener oportunidad de conocerlo realmente y ser libres. Así que en esta entrada triunfal Jesús, cuando entra a Jerusalén, era necesaria para que se cumpliera la profecía del profeta Zacarías acerca del Mesías, el libertador judío. Así que Mateo 21 del 1 al 5 dice así, describiendo la entrada de Jesús a Jerusalén. Y vamos a ver la similitud de la entrada de Jesús en Jerusalén y lo que había anunciado el profeta Zacarías cientos de años antes de que esto sucediera. Así que en Mateo 21 dice así, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus 12 discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente, ahí mismo encontrarán una burra atada, un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero que los devolverá. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y ahora aquí es lo que dice el profeta. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice esto mismo que dice Mateo. Mateo dice, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito, cría de una bestia de carga. Ahora vamos a leer lo que dice Zacarías. Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sión, refiriéndose a Israel. Grita de alegría, hija de Sión, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro cría de asna. Vea cómo 900 y resto de años después de que Zacarías anuncia esta entrada del Mesías se está cumpliendo. Y lo reciben con el mismo recibimiento que recibían a los reyes, a los generales que regresaban victoriosos de una batalla. Así estaba entrando Jesús. Y la gente victoriaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es que la Biblia describe que los reyes y los generales victoriosos en batalla eran recibidos con honores, así como se reciben hoy en día los ejércitos en ciertos países que tiran confeti, la gente los saluda, los celebra. Porque en el Antiguo Testamento pensaban que cuando un ejército ganaba era porque Dios los estaba ayudando a tener la victoria. Así que ellos eran poderosos porque caminaban con Dios. Así que a Jesús le dan el mismo recibimiento. Personas cortan ramas, otros se quitan las túnicas, las ponen en el suelo para que Jesús pase encima de ellos. La gente grita, Hosana, Hosana. Y en esa ocasión Jesús recibe ese recibimiento con alegría, con gozo, porque ya era el tiempo de revelar su verdadera identidad. Eso es como en las novelas. Han visto que está el hijo huérfano en algún lado y está trabajando con la familia como que si fuera un empleado más, y al final de la novela se revela que es hijo del dueño de la finca y el gran heredero. Ese soy yo, el hijo de mi padre. Es aquí también donde Jesús revela su verdadera identidad, porque ya era el tiempo de decirle al mundo, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Porque anteriormente Jesús no permitía que las personas supieran que Él era el Mesías. De hecho, en una ocasión Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas, sin contar a las mujeres y los niños, con solamente 5 panes y 2 peces. Eso alcanza si acaso para alimentar a una sola persona. Además si come mucho, ¿verdad? Eso es que se sientan y dicen, oh, ahí ponen todos los platos y comen.
Eso no hubiera alcanzado ni para ellos, pero Jesús lo multiplica y comen 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Así que la gente quería proclamarlo rey, porque les estaba dando lo que ellos necesitaban. Les estaba dando de comer cuando tenían hambre. Y dice, este debe ser nuestro rey, este debe ser nuestro Señor. Y Jesús, conociendo esas intenciones, se negó a aceptar esto y huyó del lugar. Así que a eso dice Juan capítulo 6, 14, 15. Dice, al ver la señal milagrosa de Jesús, que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta que había de venir al mundo. Reconocieron que Jesús era ese Mesías porque tenía la capacidad de realizar milagros. Pero Jesús sabía que todavía no era su tiempo, como también le dijo a su mamá María, todavía no es mi tiempo. Así que Jesús escapa de la multitud. Así lo dice el versículo 15, dice, pero dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. No era el tiempo para aclamar a Jesús. Pero su entrada triunfal a Jerusalén fue distinto. Cuando los religiosos quisieron callar a la multitud y a los discípulos de Jesús, le dijeron, ya, están haciendo mucha bulla, díganle a sus discípulos que se callen, que no estén proclamando que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Hijo de David, que tú eres el Mesías. Impídele a ellos hablar. Y Jesús les dice, no, yo no les voy a impedir a ellos hablar, porque si yo les impido a ellos hablar, decir quién yo soy, aún las piedras hablarían. Y eso lo dice en Lucas capítulo 19, versículos 38 al 40. Dice, gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús, maestro, maestro, reprende a sus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Hoy, la pregunta para mí es, ¿quieres callar o quieres proclamar como la gente decía, Jesús, Hijo de David? Yo espero que usted sea una de esas personas que dicen, yo quiero declarar que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo que está también en mi corazón. Y no ser como esos religiosos que querían callar la voz de la multitud. Así que en la entrada triunfal Jesús culmina esa llegada al templo. Ya se ha declarado, la multitud no lo niega. La gente le dice, tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Hijo de David, tú eres el enviado de Dios. Jesús no lo niega. Y ahora termina su última parada en el templo. Y ahí en el templo se lleva una desagradable experiencia. Cuando Jesús llega al templo, entra en enojo. Porque el templo lo habían convertido en un mercado abierto. En el lugar abierto, en los atrios del templo, en el lugar abierto donde se reunían los gentiles y los judíos, lo habían convertido en un mercado. Y ojalá que hoy en día, y esto es un llamado a la iglesia, no solo a nuestra congregación, sino a la iglesia de Cristo en general, es que no nos convirtamos en un mercado. Porque este lugar, la iglesia, es un templo de adoración a Dios. Marcos capítulo 11, del 15 al 17, dice, llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancía. También les enseñaba con estas palabras. No está escrito, yo me imagino Jesús diciendo esto a alta voz, enojado en gran manera. No está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y esto una vez más es una llamada de atención para nosotros. Sí, para nosotros hoy. Esta casa,
Este lugar hecho con ladrillo, cemento y muchas otras cosas más. Cuando nos reunimos todos aquí, es un lugar santo. Porque aquí oramos y aquí deberíamos de orar. Aquí es donde podemos levantar nuestra voz de una manera libre y adorar al Señor Jesucristo. Y no convertirla en un lugar comercial. Es en este lugar donde nosotros oramos por aquellas personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Es en este lugar donde nosotros oramos por aquellos matrimonios que se están descabrajando, por aquellas familias que se están dividiendo, por aquellos jóvenes y adultos que se están perdiendo. Es aquí donde oramos por ellos, donde adoramos al Padre Celestial. Así que los jefes y los sacerdotes y maestros de la ley se enfurecieron al ver a Jesús tirando las mesas, sacando a las personas de los atrios del templo, pero no es que estaban enojados porque la gente había convertido en un mercado, estaban enojados porque los líderes religiosos tenían ganancias de esas ventas y el negocio se les estaba perdiendo, les estaba perjudicando sus acciones. Que nuestro enojo no sea como el de ellos. Que nuestras verdaderas emociones estén dirigidas para alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Jesús. Porque hoy debemos de honrar la iglesia y el santuario, esto que conocemos como santuario, como lo que es, como una casa de oración. Es aquí donde la iglesia de manera pública y de manera comunitaria con nuestros hermanos y hermanas honramos y reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como Hijo del Padre Celestial. Y aquí nadie nos puede callar. Aquí podemos gritar a viva voz, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hoy, en este lugar podemos decir en alta voz, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y recuerden que cuando Pedro dijo, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Espíritu Santo fue el que se lo reveló a Pedro. Hoy ese mismo Espíritu Santo está con nosotros aquí. Y con mucho más razón y más libertad podemos declarar a Cristo como el Hijo de Dios. Y declarar a Cristo como el único camino para llegar al Padre y poder tener una conexión real con Dios, solamente a través de Jesucristo. Y nadie debe de acallar nuestra voz. La declaración de que Jesús, mi casa será casa de oración para todas las naciones, debemos de honrarla. Y que sea en este lugar donde irradie la luz de Cristo. Donde Cristo sea el primer lugar en esta reunión. La oración que se hace en esta casa debe ser por nuestra comunidad. Eche un vistazo allá afuera. Si usted cierra sus ojos, usted puede imaginarse su vecindario. Cierre sus ojos una vez más, imagínese a sus compañeros de trabajo. A ellos son los que debemos de alcanzar, por ellos son los que debemos de orar. Para que ellos también acepten a ese Mesías entrando a Jerusalén. Y hoy no celebramos un hecho histórico solamente cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén. Hoy celebramos el hecho de que Cristo quiere entrar también triunfante en el corazón de todas las personas y darles una vida nueva. Y en esta vida nueva podremos entonces proclamar libremente y a viva voz, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Quiere ser uno de esos? Yo sí quiero ser uno de esos. Así que vamos a darle la gloria al Señor en esta tarde. Póngase de pie y adore con nosotros al Señor por medio de este canto que dice, te doy gloria, te doy gloria. Y esa gloria es para Cristo Jesús, nuestro Señor.